Sección 9.3, implementación de la herencia en Java. Bueno, tenemos entonces en el listado 9.1 el código de la clase empleado. Lo que vamos a hacer en esta sección, la 9.3, vamos a ver cómo se lleva a cabo la implementación. Bueno, de la clase empleado, pues esa no tiene mayor problema. Y vamos a observar qué debemos de hacer para hacer la implementación de la clase empleado tiempo parcial. Entonces, bueno, para la clase empleado, aquí lo tengo en el editor. Decíamos tiene dos atributos, uno que es el número y el nombre. Estos son del tipo string y como tiene el menos, entonces tenemos que ponerle private. Enseguida tenemos lo que sería el constructor, un constructor propio, donde se están pasando dos cadenas, como aquí lo podemos observar. La primera pues es para fijar el atributo de número y el segundo es para fijar el atributo de nombre, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace ahí, bueno, pues se asigna la referencia que tiene el número en al atributo número y la referencia de nombre en pasa al atributo, bueno, se le asigna al atributo nombre. Enseguida tenemos un método, este es un método de escritura para lo que es el atributo nombre. Entonces, bueno, pues tendrán que basarle a este método pues una referencia de tipo string, que es la que se estaría asignando a lo que es el atributo nombre, ¿verdad? Y este método pues no devuelve nada. Y digo, bueno, pues así está acá en el diseño, ¿no? Aquí lo vemos, de este estamos hablando. Y ya enseguida tenemos dos métodos de lectura, cada uno correspondiendo a los atributos o para cada uno de los atributos que tiene la clase empleado, ¿no? Entonces, estos son métodos de lectura, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos aquí, pues serán atributos, ¿verdad? Bien, pues eso es lo que tiene la clase empleado. Como pues ustedes ya lo han hecho o ya lo hemos visto en varias ocasiones, pues esto no debería de darnos mayor problema. Y veamos ahora cómo está la clase empleado tiempo parcial. Bueno, para la clase empleado tiempo parcial tendríamos que ver este código. Bueno, pues lo primero que cambia está aquí, por ejemplo, en la cabecera. La primera parte, o lo que tengo ahí seleccionado, pues es similar a lo que vemos acá, por ejemplo, en la clase empleado, ¿no? El modificador, palabra reservada class y el nombre de la clase, ¿no? Entonces acá, pues, igual, modificador, palabra reservada class y el nombre de esta clase, que es la clase derivada, empleado tiempo parcial. Lo que ya se cambia es esta parte, que después del nombre de esta clase, se está utilizando la palabra reservada extends y con esta palabra reservada uno le indica de qué clase se estaría derivando la clase empleado tiempo parcial. En otras palabras, con extends ustedes estarían indicando cuál es la clase base que está usando empleado tiempo parcial. ¿Cuál es la clase base? Pues en este caso es empleado. ¿Sí? Y bueno, enseguida pues anotamos lo que serían pues, los atributos y métodos propios que tiene en este caso la clase empleado tiempo parcial. Y esto acá en el diagrama UML pues aquí quedó definido. Va a tener un atributo, pago por hora tipo double. Va a tener un constructor de 3 parámetros. Va a tener un método de escritura, set pago por hora, un método de lectura de pago por hora y un método para hacer el cálculo del pago semanal. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Entonces, inicialmente, bueno, aquí tenemos el constructor y se le están pasando, o bueno, tiene 3 parámetros, 2 cadenas y dos string y un double. Lo que aquí llama nuestra atención es que en la línea 8 tenemos el uso de esta palabra reservada super. Super seguida de 2 parámetros.
la cadena, bueno, el string número en y el string nombre en. Bueno, ¿qué es lo que se está haciendo aquí en este constructor cuando pones algo como esto? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es, se está indicando con super que queremos utilizar el constructor de la clase base. ¿Cuál es el constructor de la clase base? Bueno, para eso tendríamos que ver el código de la clase empleado, y el constructor de la clase base es este que tengo aquí, bueno, es el único. Entonces, ahí estamos haciendo uso, bueno, se está aquí indicando que se quiere utilizar el constructor de la clase base, ¿no? Y entonces, para poder usar ese constructor, hay que recordar que se tienen que pasar dos cadenas, ¿verdad? Una que es el número de empleado y la otra que es el nombre. Entonces, regresando a empleado tiempo parcial, bueno, pues aquí se hace la llamada al constructor utilizando super y anotando, o bueno, anotando lo que son los parámetros que se quieren pasar, ¿de acuerdo? De esa manera, entonces, se estarían fijando los dos atributos, número y nombre, que va a tener, o bueno, que tiene en este caso la clase empleado tiempo parcial. Hay que observar que la clase empleado tiempo parcial tiene tres atributos. El atributo propio que se está aquí agregando, pago por hora, y además los atributos que se están heredando de la clase número, perdón, de la clase empleado, que son número y nombre. Entonces estamos hablando de tres atributos en total para la clase empleado tiempo parcial, donde los atributos que fueron heredados son puestos con la llamada al constructor. Entonces, cuando ustedes quieran llamar al constructor, se tiene que utilizar super. Y para fijar el atributo pago por hora, bueno, se le asigna la referencia que tiene en este caso, el parámetro pago por hora en. Bueno, y ya los métodos que están en la subclase, de acuerdo al diseño, bueno, veíamos que estaba el método get pago por hora, que era un método de lectura, y bueno, este va a devolver pues lo que tenga el atributo pago por hora, como podemos ver aquí en el código, va a devolver return pago por hora, y el tipo de este método pues es double y no hay que pasarle nada, ¿verdad? El método de escritura, bueno, este no devuelve nada, y para los métodos de escritura, bueno, ya sabemos que hay que pasar algo. En este caso, pues es un double que lo vamos a, estaría referido por pago por hora en. Entonces, ese atributo, perdón, ese parámetro es puesto o es asignado al atributo pago por hora. Y para el caso del método calcular pago semanal, bueno, para este vamos a ocupar, o se requiere un parámetro, que sería pues el número de horas, y lo único que hace este método pues es devolver el número de horas multiplicado por el pago por hora. Entonces, número horas en pues es un parámetro y pago por hora es un atributo, ¿no? Como está ahí anotado. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que debemos de anotar o de poner cuando tú vas a derivar una clase para obtener una nueva? Repetimos, hay que utilizar la palabra reservada extends, seguida de la clase que estaría siendo la clase base o la clase o la superclase, ¿no? Bueno, ok, pues ahí está. Bueno, y bueno, acá en el texto, pues se comenta lo que ya habíamos dicho, ¿no? En el caso, la línea de interés para la clase empleado tiempo parcial, pues es ahí en donde se está haciendo uso de la palabra reservada extends, con lo cual entonces la clase empleado tiempo parcial, que es una subclase, estaría indicando que va a heredar todos los atributos y métodos de la clase empleado, que es la superclase. Y entonces, aunque no hayamos codificado, pues cualquier objeto, aquí esta parte es interesante, cualquier objeto de la clase empleado tiempo parcial va a tener, por ejemplo, pues lo que ya habíamos dicho, el atributo nombre
o el atributo número, y también un método llamado getNúmero o getNombre. Y por lo tanto, empleado tiempo parcial, pues es un tipo de empleado. Entonces, bueno, esto vamos a sacarle jugo a esto que aquí se está comentando, de esta situación, de que un empleado tiempo parcial, pues es un tipo de empleado. Bueno, aquí se comenta algo más. Hay un problema. Los atributos en la superclase han sido declarados como private. Si los tenemos así, veamos. Sí, aquí está este como private y este también, ¿verdad? Por el menos que tenían ahí en el diseño. Y por lo que, aunque ahora son parte de la clase empleado tiempo parcial, pues ninguno de los métodos de la clase empleado tiempo parcial puede acceder directamente a estos. Si ustedes desde la clase empleado tiempo parcial quisieran utilizar el número o el nombre, la única puerta o las únicas puertas que tienen son los métodos de lectura, que sería getNúmero o getNombre, porque desde la clase empleado tiempo parcial no sería posible que accedan a estos atributos. Entonces, por este modificador que se está usando, entonces ténganlo presente. Entonces, ¿en dónde voy? Bueno, y la subclase, bueno, pues tiene los mismos derechos de acceso que cualquier otra clase. Aquí se comenta que hay varias formas posibles de evitar lo anterior. Dice que podrías declarar los atributos originales o los atributos que están en la clase base como public, pero con esto le das en la torre a la parte de la encapsulación. La otra opción es que se utilice la palabra reservada, la palabra especial protected, en vez de private. Esta palabra, bueno, este protected es menos restrictivo que private. Y entonces, cualquier cosa, a esto se refiere por atributo o método que tenga protected, va a ser accesible a los métodos de cualquier subclase. Entonces, bueno, aquí te va el hacer uso del protected, te puede dar dos problemas. El primero es que ustedes tendrían que anticipar de antemano en el diseño de la clase base qué es lo que se puede, bueno, qué se puede heredar. Y generalmente, bueno, pues eso a veces no es posible que uno lo conozca de antemano. Y la otra es que, bueno, a pesar de que Protected no es tan restrictivo, pues eso pues va a mermar o va a debilitar el encapsulamiento de los atributos o de la información, porque estos atributos protected pues también van a quedar accesibles, además de para las subclases, también quedan accesibles para cualquier otra clase que esté en el mismo paquete. Bueno, a pesar de estos dos problemas, bueno, pues es un enfoque perfectamente aceptable de usar, particularmente en situaciones en las que se está escribiendo una clase como parte de una aplicación discreta y se sabe de antemano que ciertas clases pues deberán ser heredadas. Vamos a revisar esto, bueno, un poco más en la sección 9.5 para ver cómo utilizamos este protected. Y en un diagrama UML, un atributo protected se estaría indicando mediante este símbolo de almohadilla o el símbolo de número, no sé cómo lo conozcan. Y entonces, bueno, eso querría decir que en vez de utilizar menos o más, tendrías que utilizar este símbolo. Bueno, y la otra solución, fíjense, ya llevamos, esta sería la tercera opción, que es la que se está utilizando en este caso, pues es dejar a los atributos como private. De esa forma, pues no perdemos encapsulamiento. Pero habría que planificar cuidadosamente con anticipación qué métodos de lectura y qué métodos de escritura se van a proporcionar. En el caso particular, bueno, se proporcionó solamente un método de escritura para el atributo nombre, y si están presentes los dos métodos de escritura, uno para cada atributo, que sería el número y el nombre. Bueno,
Después enseguida, ya regresando a la clase empleado tiempo parcial, vemos que pues tenemos un atributo llamado pago por hora, como bueno, aquí lo está indicando, y bueno, ya veíamos que era el único, pero no debemos de perder de vista que además de este atributo, bueno, pues también tenemos los que se heredan por parte de la clase empleado, que no los podamos acceder directamente con algún método desde la clase empleado tiempo parcial, bueno, eso ya es otro rollo, pero también son atributos que tiene empleado tiempo parcial. Entonces, la cantidad total de atributos, estamos hablando de 3, ¿verdad? El que se agrega aquí en la clase empleado tiempo parcial, más los 2 existentes que estaban por la clase empleado, número y nombre. Entonces, eso nos da los 3. Bueno, luego teníamos el constructor y en el caso del constructor, la idea, bueno, pues es que sirva para poner el número y el nombre. Bueno, eso era inicialmente en la clase empleado, pero ahora para el caso del empleado tiempo parcial, además del número y el nombre, pues necesitamos también fijar lo que es el pago por hora, ¿verdad? Y entonces, bueno, como tenemos que estos atributos, número y nombre, son private en la superclase, pues no podemos en un momento dado accederlos o usarlos en la subclase. Es decir, si tú en vez de haber llamado aquí al constructor de la superclase hubieras querido poner algo como que dijera al atributo número quiero asignarle lo que tiene el parámetro número n, por ejemplo así, pues esto no hubiera funcionado porque ustedes no pueden acceder al atributo número porque tiene private, ¿verdad? Entonces, la manera como se hizo o como se diseñó en este caso, pues es utilizando el constructor de la superclase, que es esto que tenemos aquí. Bueno, y además de hacer la llamada al constructor de la superclase, porque ese nada más fijaría lo que es, o me permitiría poner lo que es el número y el nombre del empleado, pues haría falta ponerle el valor al tercer atributo, utilizando el tercer parámetro que es pago por hora n. Bueno, aquí una nota súper importantísima es que la llamada al método super tiene que ser la primera sentencia en este constructor de la subclase, porque en el caso de que hubieras dejado la llamada al constructor al final, eso va a generar un error de compilación. Es decir, si lo hubieras puesto primeramente la asignación al atributo de la subclase y luego la llamada al constructor, esto va a generar un error de compilación. Entonces, bueno, habría que tenerlo presente. Y ya bueno, los otros métodos que habíamos comentado de empleado tiempo parcial, pues son métodos particulares para esta subclase, ¿no? Decíamos un método de lectura que es pago por hora, un método de escritura es pago por hora, y un método de cálculo, calcular pago semanal, ¿no? Entonces, esa es la implementación. Y entonces, pues ya nada más haría o se requeriría revisar un pequeño programa probador empleado tiempo parcial. Esta es bastante sencillo y estaría haciendo uso de la clase empleado tiempo parcial. Entonces, bueno, viéndola acá en el editor, esto es lo que tengo en este caso. En la línea 1, bueno, estamos importando escáner. Se pudo haber empleado escáner, la clase escáner fácil, bueno, aquí no se hizo. Esta clase probador empleado tiempo parcial es una aplicación, bueno, aquí vemos que tiene el método main y entonces, bueno, en la línea 5 se declara una referencia del tipo escáner llamada teclado a la cual se le asigna el objeto que se está creando aquí con lo que es la entrada, el objeto de la entrada estándar. En la línea 6 está la declaración de dos variables string, una que es número y otra que es nombre. En la línea 7, la declaración de una variable de tipo double llamada pago y de igual forma una variable tipo int o entera llamada horas y una más que es empleado tiempo parcial, la declaración de esa referencia llamada emp. Entonces, bueno,
Para poder crear el objeto empleado tiempo parcial, pues necesitamos pedir la información al usuario. Y como podemos observar, bueno, hay un mensaje a la pantalla donde se pide el número de empleado y para ello, bueno, se está aquí utilizando el método nextLine. Se utiliza nextLine para que en el caso de que el nombre del empleado fuera, por ejemplo, con dos nombres, Juan José, Miguel Ángel, etcétera, pues se quede, o bueno, toda esa cadena, incluyendo los espacios, sea, ay, perdón, no, esto es para el número de empleado, ¿verdad? Bueno, eso permitiría que se ponga en el número de empleado algún espacio, ¿no? Si se quisiera. Quizás hubiera sido más fácil, bueno, más prudente usar Next en vez de Nextline. Bueno, ya está. Para el caso del nombre del empleado, bueno, ahí sí se justificaría un poco más Nextline. Y bueno, luego se solicita cuál es el pago por hora. Ahí utilizamos el método NextDouble de la clase Scanner para intentar leer un número real que es asignado a la variable pago. Y después se pregunta cuántas fueron las horas trabajadas en la semana. Y bueno, para eso se utiliza el método nextInt de la clase Scanner, utilizando el objeto teclado, o bueno, referido por teclado, y se va a asignar lo que se pueda convertir a entero, a la variable horas. Ya luego en la línea 22, bueno, podemos observar que se está creando un objeto empleado tiempo parcial, pasándole dos cadenas, que es número y nombre, y un double, que en este caso es el pago. Y el objeto que es creado es asignado a esta referencia emp. Bueno, enseguida se muestran los detalles de empleado y pago semanal. Para eso, bueno, hay un salto de línea. Y entonces, bueno, aquí puedes observar que estamos utilizando el método getNombre. Fíjate que el método getNombre pues no está en la definición de empleado tiempo parcial, ¿verdad? Está el método getPago por hora. Pero como estamos extendiendo a la clase empleado, entonces estaríamos heredando atributos y métodos. Entonces, uno de los métodos que se está heredando, pues es getNombre. Bien, entonces acá en el probador, bueno, se utilizan ese par de métodos heredados, getNombre y getNúmero, y se hace la llamada al método calcular pago semanal, utilizando la referencia empleado y pasando las horas. Entonces, cuando ustedes ejecuten esta clase probador empleado tiempo parcial, Java probador empleado tiempo parcial, así, bueno, número de empleado, pues podría poner 1, 2, 3, 4. Nombre del empleado, Juan José. Pago por hora, ¿cuánto ganará Juan José? Unos 100 pesitos. ¿Cuántas horas trabajó en esta semana? Bueno, este Juan José es muy chambeador, trabajó 60 horas. Bueno, pues ahí entonces nos aparece lo que estaría, bueno, el nombre, el número de empleado y cuánto fue lo que ganó, ¿no? A 100 pesos la hora por 60, pues eso da 6,000 pesitos. Bueno, pues eso es entonces lo que hace este probador. Como ven, pues muy sencillo. Acá, bueno, acá hay otra corrida. Y pues con eso tendríamos, bueno, habríamos terminado de revisar la implementación de la clase, bueno, de la clase empleado tiempo parcial. Aquí es importante, bueno, remarcarles a ustedes que dos cosas, ¿no? En la clase empleado tiempo parcial, para indicarle que esta clase la vamos a derivar de la clase empleado, bueno, hay que, después del nombre de la clase, hay que utilizar la palabra reservada extends y anotar el nombre de la clase de la cual se estaría derivando. Y en el caso del constructor, bueno, por ahí utilizamos, hicimos la llamada al constructor de la superclase utilizando la palabra reservada super y pasando dos parámetros. De esta manera se llamaría al único constructor que está en la clase empleado. Y dijimos que, importantísimo, la llamada al constructor de la superclase debe de ser la primera instrucción que se anote en el código de este constructor empleado tiempo parcial. Si no lo haces, si modificas el orden,
esto te puede generar, bueno, te va a generar un error de compilación. Pues entonces con eso estaríamos terminando entonces esta sección, la 9.1.